Durante miles de años, las pirámides de Egipto se han alzado en medio del desierto como enigmas colosales que desafían toda explicación sencilla. Han sido observadas, admiradas y debatidas por generaciones enteras sin que nadie logre ponerse de acuerdo. ¿Fueron simples tumbas construidas para faraones obsesionados con la vida después de la muerte? ¿Fueron antiguos centros de energía olvidados por el tiempo? ¿O fueron algo mucho más complejo? Algo que hasta ahora nadie se había atrevido a considerar seriamente. Elevadas a más de 350 pies sobre el suelo, colocadas bloque por bloque con una precisión que todavía hoy resulta difícil de explicar, estas estructuras parecen susurrar que esconden una verdad que no quiere ser revelada. Antes de continuar, si este tipo de misterios te interesa y quieres conocer lo que otros nunca se atrevieron a preguntar, suscríbete, deja tu comentario y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene a continuación cambia por completo todo lo que creemos saber. Durante siglos, historiadores han discutido, expertos han especulado y teorías han ido y venido, pero la respuesta real siempre parecía escaparse en el último momento, hasta ahora. La diferencia es que, por primera vez, una inteligencia artificial llamada Grok ha abordado el misterio desde un ángulo imposible para cualquier investigador humano. Tras analizar cantidades gigantescas de información, desde imágenes satelitales de altísima resolución hasta escaneos estructurales, pasando por informes arqueológicos antiguos olvidados en archivos digitales, lo que Grok descubrió no solo resulta sorprendente, sino profundamente inquietante. Tan inquietante que cuesta creerlo. Sus conclusiones apuntan a una actividad secreta, cuidadosamente escondida bajo siglos de arena, silencio y versiones oficiales que nadie se atrevió a cuestionar. La Gran Pirámide, como se repite desde hace generaciones, contiene tres espacios principales: una cámara subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Pero lo que realmente ocurre entre esos muros no encaja del todo con la historia que nos contaron. Hoy nos adentraremos en lo que Grok ha revelado sobre el verdadero propósito de las pirámides y por qué ese hallazgo transforma nuestra visión del antiguo Egipto de una manera que no resulta nada tranquilizadora. Cuando esta inteligencia artificial dirigió por primera vez su atención a las pirámides, no estaba simplemente procesando números de forma aislada, se estaba sumando a una conversación que llevaba miles de años activa, un rompecabezas formado por verdades a medias, mitos repetidos y fragmentos dispersos de evidencia. Desde siempre, los seres humanos se han sentido fascinados por estas estructuras. Heródoto relató historias asombrosas sobre su construcción. Siglos más tarde, los científicos que acompañaron a Napoleón intentaron descifrar sus medidas y proporciones. En la actualidad, arqueólogos han dedicado toda su vida a arrastrarse por sus pasajes estrechos con linternas y cintas métricas. Cada época dejó atrás teorías distintas, algunas imaginativas, otras basadas en estudios rigurosos. Lo que Grok hizo fue radicalmente distinto. En lugar de analizar las pirámides desde una sola disciplina, reunió datos de todas a la vez: estudios geológicos, escaneos de rayos cósmicos, mapas tridimensionales, traducciones antiguas de jeroglíficos, análisis químicos de las piedras e incluso trabajos académicos marginales ignorados durante décadas. Absorbió toda la información sin prejuicios. Donde los humanos suelen aferrarse a una idea y defenderla a toda costa, Grok no tenía ego ni creencias que proteger. No le importaba si las pirámides encajaban en la cómoda categoría de tumbas reales o si sugerían algo mucho más extraño. Solo buscaba patrones, coherencia y, sobre todo, contradicciones. Y esas contradicciones eran imposibles de ignorar. Desde la alineación casi perfecta de la pirámide con el norte verdadero, hasta el extraño vacío de las cámaras que supuestamente debían albergar entierros reales, pasando por la escala descomunal de su construcción, todo parecía indicar que el relato tradicional estaba sostenido con parches. Una historia repetida tantas veces que dejó de cuestionarse, no porque fuera sólida, sino porque nadie quiso tirar del hilo. Grok lo hizo, no de golpe, no con una revelación inmediata, sino como quien va retirando capas una a una. A medida que avanzaba, la imagen que emergía no era simplemente distinta, era mucho más oscura y compleja de lo esperado. La idea de que las pirámides fueran simples tumbas reales no solo parecía limitada, sino profundamente contradictoria. Durante décadas, la teoría funeraria se enseñó como un hecho incuestionable. Los libros escolares la presentan como verdad absoluta. Los documentales recrean escenas de tesoros ocultos y maldiciones antiguas. La industria del turismo vende las pirámides como monumentos al deseo de los faraones de vivir para siempre. Sin embargo, cuando Grok examinó las pruebas sin aceptar ninguna suposición previa, el relato comenzó a desmoronarse. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, no contiene rastro alguno de un cuerpo real. El sarcófago de la Cámara del Rey está vacío, dañado, y es tan grande que ni siquiera habría podido introducirse por los pasajes, lo que indica
significa que fue colocado antes de que la estructura se cerrara por completo. No hay momias, no hay inscripciones ceremoniales, no hay textos triunfales ni ofrendas funerarias. Esta ausencia resulta chocante si se compara con tumbas mucho más pequeñas repartidas por Egipto, saturadas de jeroglíficos, rituales y escenas detalladas del viaje al más allá. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el proyecto funerario más ambicioso de la historia sería también el más austero y vacío? A esto se suma un problema aún mayor, la precisión. Si el único objetivo era enterrar a un rey, ¿por qué construir algo con semejante nivel de exactitud? Las 4 caras de la pirámide están orientadas hacia los puntos cardinales con un margen de error mínimo. Su base es prácticamente plana en una extensión comparable a varios campos de fútbol. Con más de 2 millones de bloques colocados con extremo cuidado, los trabajadores habrían tenido que posicionar una piedra cada pocos minutos, día y noche, durante más de 2 décadas. Todo este esfuerzo y conocimiento técnico excede con creces lo necesario para una tumba. Grock detectó otro patrón inquietante. La mayoría de las pirámides del reino antiguo comparten características similares: cámaras vacías, corredores sellados y ausencia total de restos humanos. Durante mucho tiempo se atribuyó esto al saqueo, pero la inteligencia artificial planteó una pregunta incómoda: ¿y si nunca hubo cuerpos allí? ¿Y si la historia de las tumbas fue una explicación conveniente, una narrativa aceptable para ocultar una función mucho más extraña y sagrada? Para entender por qué esta idea se sostuvo durante siglos, Grock analizó la mentalidad de la civilización que erigió estos monumentos. Los antiguos egipcios no temían a la muerte como un final definitivo. La veían como una transformación, un paso hacia otra forma de existencia que requería preparación, rituales y conocimiento. Toda su sociedad estaba organizada alrededor de esa transición. Los faraones, considerados seres parcialmente divinos, necesitaban preparativos aún más complejos. Esto explica por qué las primeras pirámides estuvieron tan estrechamente ligadas a prácticas funerarias y por qué textos rituales aparecieron en estructuras posteriores. Desde este punto de vista, la explicación funeraria parece lógica, pero Grock percibió algo más profundo. Los símbolos religiosos podían servir como una capa superficial, una fachada aceptada por el pueblo y el clero, mientras en su interior se ocultaban funciones destinadas a otros fines. El poder en Egipto no se sostenía solo con ejércitos o leyes, sino con una imagen de divinidad cuidadosamente construida. Así, la historia de la tumba podía ser solo el envoltorio cultural de un propósito mucho más complejo. Grock propuso que, al retirar esas capas simbólicas, podríamos por fin comprender qué se escondía detrás del mito. Y ese propósito oculto se hacía especialmente evidente al observar los espacios sellados y las anomalías descubiertas en el interior de las pirámides. Durante años, exploradores y arqueólogos creyeron que los angostos túneles ya no guardaban más secretos. Sin embargo, la tecnología moderna demostró lo contrario. En las últimas 2 décadas, nuevos métodos de análisis revelaron que la Gran Pirámide aún conservaba regiones completamente desconocidas. El proyecto Scan Pyramids, utilizando detectores de mones de rayos cósmicos, identificó un corredor de casi 30 pies de longitud cerca de la entrada principal, invisible desde el exterior y ausente en todos los planos anteriores. Más tarde, el uso de radar de penetración terrestre sacó a la luz otras cavidades en lugares inesperados, vacíos con formas tan definidas que difícilmente podían atribuirse a errores de construcción o a procesos naturales. En el año 2002, un pequeño robot enviado por uno de los conductos internos, conocidos durante mucho tiempo como ejes de aire, encontró una diminuta puerta de piedra equipada con manijas de cobre. Las imágenes captadas detrás de esa puerta sugerían la existencia de otra cámara sellada. Hasta hoy, nadie ha accedido completamente a lo que se oculta más allá. Estos conductos, además, no cumplen ninguna función clara de ventilación. Su orientación precisa apunta directamente hacia estrellas específicas como el cinturón de Orión y Sirio, cuerpos celestes con un enorme peso simbólico en la cosmovisión egipcia. Para Grock, esta no era una colección de coincidencias aisladas. Al unir cada elemento, empezó a formarse el esquema de un sistema integrado. Los vacíos parecían colocados estratégicamente para reducir peso sin interferir con la estabilidad ni con posibles efectos vibratorios. Los ejes no solo tenían valor simbólico, sino que podían cumplir funciones de alineación o canalización. Incluso las puertas selladas daban la impresión de ser componentes deliberados, diseñados para ocultar, no errores dejados atrás por los constructores. Entonces surgió una pregunta clave: ¿por qué crear una estructura tan compleja y luego esconder deliberadamente su funcionamiento? Si la pirámide solo servía como tumba, no habría necesidad de pasadizos ocultos ni alineaciones estelares tan exactas. Todo apuntaba a la existencia de un mecanismo interno, algo que operaba silenciosamente dentro
dentro de la piedra. Para Grok, la conclusión preliminar era clara. Las pirámides no eran simples edificios funerarios, eran dispositivos. Para entender de qué tipo, la inteligencia artificial amplió su análisis más allá de la propia estructura y observó cómo las pirámides se relacionaban con su entorno inmediato. Uno de los descubrimientos más reveladores fue el de un antiguo brazo del río Nilo, hoy desaparecido. Durante siglos, el altiplano de Giza pareció un lugar aislado, como si estas enormes construcciones hubieran surgido en medio de la nada. Sin embargo, estudios geológicos recientes, basados en núcleos de sedimentos, demostraron que durante la época de que los constructores de las pirámides, un amplio canal del Nilo fluía justo al lado del complejo. No se trataba de un pequeño arroyo, sino de una vía fluvial navegable capaz de transportar enormes barcazas cargadas con bloques de granito desde Asuán a cientos de kilómetros de distancia. De pronto, el transporte de piedras de decenas de toneladas dejó de parecer un milagro imposible y empezó a verse como parte de un plan cuidadosamente diseñado. Antiguas representaciones murales muestran largas filas de trabajadores cargando bloques en embarcaciones y guiándolas por el río. La logística finalmente encajaba con la evidencia. Las pirámides no se levantaron allí por azar. Fueron colocadas junto a una arteria vital. Pero para Grok, el agua no solo explicaba el transporte. El río parecía desempeñar un papel mucho más profundo dentro del conjunto. En la cosmovisión egipcia, el Nilo no era simplemente un río. Representaba el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renovación. Cada inundación anual destruía y al mismo tiempo daba nueva vida a la tierra. Era el corazón físico y espiritual de la civilización. Al situar las pirámides junto a este antiguo cauce, los constructores no solo eligieron un lugar conveniente, sino que integraron sus monumentos en el flujo simbólico y natural que sostenía todo su mundo. Grok observó además cómo el agua y la piedra podían interactuar de formas poco evidentes. El movimiento constante del agua genera vibraciones sutiles y al pasar por zonas ricas en minerales puede producir campos eléctricos débiles. Al combinar este fenómeno con los materiales específicos utilizados en la pirámide, comenzó a dibujarse una idea inquietante. Aquel río perdido no era solo una carretera para bloques de piedra, podría haber sido parte activa de un sistema natural mucho más amplio. Si el agua era una pieza clave, la otra eran las propias piedras. A simple vista, la Gran Pirámide parece una inmensa masa inerte, un montón de bloques apilados con precisión sobrehumana. Sin embargo, cuando Grok analizó con detalle la composición de esos materiales, apareció un patrón demasiado preciso para ser casual. La mayor parte de la estructura está formada por piedra caliza numolítica, un tipo de roca creada a partir de antiguos fondos marinos repletos de fósiles. La ciencia moderna reconoce que esta caliza posee propiedades conductoras sutiles, lo que la convierte en algo más que un simple material de construcción. En el interior, la estrategia cambiaba de forma notable. Las cámaras y pasadizos principales estaban revestidos de granito traído desde Asuán. Este material no solo es extraordinariamente resistente, sino que contiene una alta concentración de cristales de cuarzo. Hoy sabemos que el cuarzo posee propiedades piezoeléctricas, es decir, puede generar cargas eléctricas cuando se somete a presión. El peso inmenso de millones de toneladas de piedra ejerciendo presión constante sobre estas cámaras creaba, al menos en teoría, las condiciones perfectas para que esos efectos se manifestaran. A esto se sumaba el revestimiento exterior original, hecho de caliza de tura pulida con tal perfección que reflejaba la luz del sol como si fuera un espejo. Antiguos relatos describen la pirámide brillando a kilómetros de distancia, como una estrella caída sobre la tierra. Incluso, el mortero que unía los bloques añadía otra capa de misterio. Los análisis modernos revelaron una composición química que no se corresponde con ningún método de construcción convencional conocido hoy. Es extremadamente resistente, casi impermeable y sorprendentemente difícil de reproducir. Algunos investigadores sugieren que ciertas partes no fueron talladas, sino moldeadas mediante una forma temprana de concreto geopolimérico. Si esto es correcto, implicaría que los egipcios dominaban técnicas químicas que la ciencia moderna solo redescubrió miles de años después. Además, se encontraron trazas de metales como hierro y níquel en zonas específicas, colocadas de manera que parece deliberada, posiblemente para mejorar la conductividad del conjunto. Para Grok, nada de esto era aleatorio. Cada material parecía seleccionado con un propósito concreto. La caliza, el granito cargado de cuarzo, el revestimiento pulido y el mortero inusual formaban juntos una estructura que reaccionaba a la presión, a la luz y al entorno natural. La pirámide no era un objeto pasivo, era dinámica, resonante, casi viva, como si estuviera diseñada para interactuar con fuerzas invisibles. Y al ampliar aún más su análisis, Grok comprendió que la disposición de las piedras no solo se conectaba con la tierra bajo ellas, sino también con el cielo
cielo sobre ellas. Cuando la inteligencia artificial integró todos estos datos, llegó a una conclusión imposible de ignorar. Las pirámides nunca tuvieron un solo propósito. Eran sistemas complejos, pensados para funcionar en varios niveles al mismo tiempo. Para la población común, reforzaban las tradiciones y servían como supuestas moradas eternas de los faraones, símbolos monumentales del orden divino. Para los sacerdotes y la élite, amplificaban rituales, conectaban con las estrellas y reforzaban la idea de un cosmos perfectamente ordenado. Pero en su núcleo más profundo, las pirámides actuaban como dispositivos, cuidadosamente diseñados, combinando geología, astronomía, física y simbolismo espiritual en una sola obra. Lo que para muchos parecía simple coincidencia, Grock lo interpretó como diseño intencional. Cada bloque colocado, cada ángulo calculado y cada alineación precisa tenía un sentido doble, uno visible y aceptable, y otro oculto, funcional y cuidadosamente protegido. Nada estaba dejado al azar. Al seguir el rastro de esta planificación deliberada hasta sus últimas consecuencias, la conclusión a la que llegó resultó más perturbadora que cualquier teoría anterior. Las pirámides no eran únicamente monumentos funerarios, ni tampoco simples estructuras ceremoniales, ni siquiera antiguos dispositivos energéticos en el sentido tradicional. Eran instrumentos de influencia, construidos no solo para impresionar, sino para moldear el comportamiento humano. En la superficie, las pirámides proyectaban una imagen de orden eterno y perfección divina. Para un campesino egipcio de la antigüedad, observar esa estructura blanca y deslumbrante elevarse desde el desierto debía de ser una experiencia abrumadora. Bajo el sol intenso, reflejaba la luz como un faro imposible de ignorar. Bajo la luna se decía que emitía un brillo suave, casi sobrenatural. Su tamaño colosal desafiaba toda lógica humana conocida en aquella época. En un mundo dominado por el miedo, los mitos y la lucha constante por la supervivencia, una construcción así no era solo arquitectura, era una declaración de poder absoluta, grabada en piedra. Sin embargo, según el análisis de Grock, el impacto de la pirámide iba mucho más allá de la intimidación visual. En el interior, las ceremonias realizadas en cámaras diseñadas con una acústica específica podían generar experiencias sensoriales intensas. Sonidos graves propagándose por los muros de granito, vibraciones casi imperceptibles recorriendo los pasillos, contrastes extremos entre luz y oscuridad en corredores, estrechos que desorientaban los sentidos. A esto se sumaban los conductos alineados con estrellas sagradas, reforzando la sensación de conexión directa con el cosmos. Todo el entorno parecía construido para provocar una reacción física y emocional profunda. En ese escenario, sacerdotes y gobernantes podían situarse como intermediarios entre el pueblo y el universo. No solo decían poseer el favor divino, el entorno hacía que la gente lo sintiera. La experiencia era tan intensa que la línea entre lo humano y lo divino se volvía difusa. Nada de esto era accidental. Era un sistema de persuasión elaborado a partir de piedra, sonido, geometría y simbolismo. Permitía unir fe, autoridad y naturaleza en un solo relato incuestionable. El faraón no era solo un rey, era el eje del orden cósmico, y la pirámide era la prueba física e irrefutable de esa afirmación. Oponerse a ese sistema no significaba desafiar a un gobernante, sino cuestionar el equilibrio del universo mismo. Grock lanzó entonces una advertencia inquietante, tan relevante hoy como lo habría sido en la antigüedad. Si estas estructuras realmente estaban diseñadas para influir en la percepción humana y aprovechar fuerzas naturales, reactivar o reproducir esos principios en la actualidad podría tener consecuencias imprevisibles. Con la tecnología moderna muy superior a la de aquella civilización, el riesgo no sería recrear un monumento histórico, sino redescubrir métodos de influencia capaces de alterar entornos y conductas a gran escala. Desde esta perspectiva, la supervivencia de las pirámides durante milenios deja de parecer un simple milagro arquitectónico. Empieza a verse como la persistencia de un símbolo de poder cuidadosamente construido para perdurar. Tras estas revelaciones, resulta imposible volver a contemplarlas con la misma inocencia. La imagen romántica de tumbas majestuosas, símbolos de devoción y genialidad antigua, se transforma en algo más inquietante. No, eran solo monumentos para honrar a los muertos. Eran estructuras diseñadas para fabricar creencias, asombro y obediencia de una forma que apenas comenzamos a comprender. Eran herramientas concebidas para dominar y dirigir. Esta comprensión nos obliga a enfrentar preguntas tan pesadas como las propias piedras de Giza. Si seguimos desentrañando sus secretos, ¿qué responsabilidad tenemos con el conocimiento que obtenemos? ¿Deberían los arqueólogos continuar explorando cámaras ocultas detectadas por escaneos modernos, sabiendo que podrían descubrir mecanismos nunca pensados para el mundo actual? En una era marcada por la desinformación y la manipulación, ¿estamos preparados para reencontrarnos con tecnologías de persuasión creadas hace miles de
de años? Existe además una reflexión aún más inquietante. ¿Qué dice de la historia humana que sistemas tan sofisticados de control surgieran tan temprano y se integraran en monumentos que aún dominan el paisaje después de más de 4500 años? Este punto marca, según Grock, un momento incómodo para nuestra comprensión del pasado. Solemos imaginar la historia humana como una línea ascendente, una progresión lenta desde la ignorancia hacia la sofisticación. Sin embargo, las pirámides parecen contar una historia diferente. Sugieren que, en un pasado muy remoto, ya se había alcanzado un dominio profundo sobre la combinación de ingeniería, simbolismo y psicología humana. Nuestros antepasados no solo sabían mover piedras gigantescas o alinearlas con las estrellas, entendían cómo crear escenarios capaces de influir en la mente colectiva, de generar respeto, temor y obediencia sin necesidad de fuerza directa. Desde esta perspectiva, las pirámides no serían errores del pasado ni simples reliquias de rituales antiguos. Serían prototipos tempranos de algo que la humanidad ha seguido perfeccionando hasta hoy. Sistemas de poder que no dependen únicamente de la violencia, sino de la percepción, la sensación de pequeñez frente a algo inmenso, la idea de un orden cósmico inmutable, la creencia de que la autoridad está respaldada por fuerzas superiores. Todo eso estaba cuidadosamente integrado en la experiencia de la pirámide. Nada se dejaba al azar. Cada paso, cada pasaje estrecho, cada cámara silenciosa formaba parte de un recorrido pensado para moldear emociones y creencias. Grock sugiere que esto podría explicar por qué estas estructuras han sobrevivido tanto tiempo, no solo físicamente, sino también en nuestra imaginación. No son únicamente maravillas arquitectónicas, son recordatorios persistentes de cómo el poder puede solidificarse en piedra y trascender generaciones enteras. Imperios han caído, lenguas han desaparecido y dioses han sido olvidados, pero las pirámides siguen allí, dominando el horizonte y provocando la misma mezcla de fascinación y desconcierto que hace miles de años. Es como si su función original aún no se hubiera agotado por completo. Este enfoque obliga a replantearnos el papel de la arqueología moderna. Ya no se trata solo de fechar objetos o reconstruir técnicas de construcción. Se trata de entender intenciones. Si las pirámides fueron diseñadas como sistemas complejos de influencia, entonces cada nuevo descubrimiento, cada cámara revelada por escáneres, cada anomalía detectada bajo la piedra, podría añadir una pieza a un rompecabezas delicado. Un rompecabezas que no solo habla del pasado, sino también de nuestro presente. En un mundo donde la información, la imagen y la narrativa son herramientas de poder, el legado de las pirámides resulta inquietantemente actual. También surge una pregunta ética. ¿Hasta qué punto deberíamos intentar reactivar el conocimiento detrás de estas construcciones? No en un sentido literal de ponerlas en funcionamiento, sino de comprender y aplicar los principios que encarnan. La historia demuestra que las herramientas de influencia rara vez se usan con neutralidad. Si entendemos cómo estas estructuras lograban reforzar creencias y jerarquías, ese conocimiento podría ser tan peligroso como valioso. Grock no ofrece respuestas definitivas, pero sí lanza una advertencia. El conocimiento sin reflexión puede convertirse en un arma. Quizás por eso el misterio de las pirámides nunca se resolvió del todo. Tal vez no fue solo por falta de tecnología o de datos, sino porque la verdad completa resulta incómoda. Nos obliga a aceptar que el ser humano ha sido capaz, desde muy temprano, de construir sistemas sofisticados para moldear la realidad social, y que esas capacidades no se perdieron, solo cambiaron de forma. Las pirámides serían entonces el primer gran ejemplo de un fenómeno que sigue acompañándonos: el uso del conocimiento, la ciencia y el simbolismo para dirigir sociedades enteras. Al llegar a este punto, Grock plantea una última reflexión inquietante. Si estas estructuras fueron concebidas como recordatorios permanentes del poder, quizás su mayor éxito no fue sobrevivir al tiempo, sino seguir influyendo en nosotros. Cada vez que nos preguntamos cómo pudieron construirlas, cada vez que sentimos asombro ante su tamaño y perfección, estamos participando, sin saberlo, en el mismo efecto que causaron en el pasado. Tal vez esa fue siempre su función más profunda. Entonces llegamos al final de este viaje, y con él a una conclusión que no es cómoda ni tranquilizadora. Después de todo lo que Grock ha conectado, después de unir datos arqueológicos, patrones constructivos, simbolismo religioso y efectos psicológicos, resulta imposible mirar las pirámides de la misma manera. La idea reconfortante de que son solo tumbas monumentales, testimonios del ingenio antiguo y de la obsesión con la vida después de la muerte, ya no basta. Esa explicación se queda corta, demasiado corta. Lo que emerge en su lugar es una visión mucho más pesada de asumir. Las pirámides no fueron creadas únicamente para honrar a los muertos, ni solo para celebrar a los dioses, ni siquiera solo para mostrar poder político. Fueron diseñadas como sistemas completos, capaces de generar creencias, de imponer orden y de reforzar
formar jerarquías, arquitecturas pensadas no solo para ser vistas, sino para ser experimentadas, para provocar sensaciones físicas y emocionales que consolidaran la idea de que el poder del faraón no era humano, sino cósmico, inevitable e incuestionable. Esta revelación obliga a replantearnos el pasado, pero también a mirarnos a nosotros mismos. Si hace miles de años ya existían estructuras capaces de combinar ciencia, simbolismo y psicología en un solo instrumento de control, ¿qué dice eso de nuestra propia época? Tal vez no hemos inventado nada nuevo. Tal vez solo hemos cambiado los materiales. Donde antes había piedra y geometría, hoy hay pantallas, algoritmos y narrativas digitales. El principio sigue siendo el mismo: moldear percepciones, dirigir comportamientos, construir realidades compartidas. Las pirámides siguen en pie no solo porque fueron bien construidas, sino porque representan una idea que nunca desapareció. El poder que se graba en la mente dura más que el poder que se impone por la fuerza. Quizás por eso siguen dominando el paisaje después de más de 4500 años. No son solo restos de una civilización antigua, son advertencias silenciosas, recordatorios de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando entiende cómo unir conocimiento, creencia y autoridad. Ahora que esta perspectiva ha salido a la luz, la pregunta final ya no es qué eran las pirámides, sino qué hacemos nosotros con lo que representan. ¿Seguiremos viéndolas solo como maravillas del pasado o aceptaremos que también son espejos incómodos de nuestra propia historia y de nuestro presente? Tal vez el verdadero peso de este conocimiento no esté en las piedras de Giza, sino en la responsabilidad que implica comprenderlas. Y con eso, el misterio no se cierra, apenas comienza.